Buenas tardes, hermanos. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, a los que también están siguiendo en esta hora por ahí, por, por el Face o también por nuestra página. Que Dios les bendiga en esta tarde. Después de haber estado en su casa, de haber almorzado ahí celebrando el Día del Padre. Espero que lo hayan disfrutado. Quiero invitarle a abrir su Biblia en esta noche para aprovechar el tiempo. En el libro de Éxodo, por favor, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33. Vamos a leer el texto que está en esta noche. Éxodo, capítulo 33, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Señor en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Bueno, aquí vemos Moisés llegando a un punto de su vida, aunque para los que conocen la historia, Moisés había avanzado en un progreso en su vida con el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel estaba en esclavitud por 400 años bajo el imperio de Egipto, y el Señor dice que escuchó el clamor de su pueblo, pero necesitaba a alguien que pudiera liderar ese pueblo y sacarlo. Moisés llega a un lugar donde justamente llega al monte Sinaí, donde el Señor trata con él, aunque ya Dios había hecho algunos milagros en el camino con Moisés, ¿se acuerda? Lo había sacado había endurecido, había traído las plagas sobre el pueblo de Egipto. Moisés había arrancado justamente abriéndose el mar. Dios ya había obrado en la vida de Moisés, pero Moisés ya antes estaba con esa duda. Y se acuerdan cuando el Señor le dice, Jehová le dice, tienes que ir a hablar con el faraón. Y Moisés dice, pero y cuando me pregunten quién es, ¿qué les voy a decir yo al pueblo? ¿Quién es que me está mandando? Porque la tradición o la historia nos cuenta de que hasta ese momento no se conocía el nombre de Dios como tal. Había una incertidumbre. Siempre se mencionó hasta ese momento los nombres de Dios como los apelativos de las cualidades de Dios. Se conocía como el proveedor, el Shaddai, se conocía como el Todopoderoso cuando se le menciona como Él significa poderoso.
eran apelativos de lo que Dios era, pero no se sabía el nombre de Dios. Y ahí el Señor justamente le declara, donde le dice, yo soy el que soy, le dice, yo soy Jehová. Y por si acaso que es un nombre también que el pueblo de judío hasta los tiempos de hoy no se atreve mucho a mencionar a Dios, porque es un nombre sumamente santo. Pero Moisés está en esa conversación y está en ese punto donde él tiene que tomar una decisión, porque a pesar de que Dios lo había ayudado, lo había llevado a liderar el pueblo de Israel, él llega un momento donde él tiene que tomar determinaciones en su vida como un líder. Y llegar a Moisés, cuando él dice aquí, Moisés dice que ya no puedo con este pueblo, porque habían situaciones, habían conflictos, no sabía cómo liderar. Ahora Moisés era alguien joven cuando está teniendo esta conversación con Dios. No, tenía 85 años. Si usted saca las cuentas, 85 años, un hombre ya de edad, más o menos en aquel tiempo era un hombre ya adulto, para aquel tiempo, maltratado por la vida, pero ahí está junto al Señor. Pero a la final él quiere hacer algo, él quiere en su vida hacer algo mucho más allá y es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Es el propósito que Moisés quería encontrar. Porque Moisés dijo, ya yo fui obediente a Dios, yo he seguido tus pasos, tú me dijiste que hiciera esto, yo lo hice, pero llega un momento en la vida de Moisés que él necesita un propósito y él quiere que Dios responda para saber cuál es mi propósito. Dios ya le había declarado que saque al pueblo de Israel, pero ahora ¿cuál es la figura sobre el pueblo de Israel? ¿Cuál es la figura de él como líder? ¿Cuál es la figura mía? ¿Cuál es la figura tuya como cristiano? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Hay promesas hacia Moisés? Sí. ¿Hay promesas hacia nosotros? Sí. Entonces, ¿en qué punto estaba Moisés cuando él toma algunas determinaciones en su vida? Y quiero que a lo mejor tanto tú como yo podamos ver que esas preguntas que él hace ahí lograron marcar un poco la conducta o el caminar de este siervo Moisés que perfectamente podría aplicar a nuestra vida. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios en esta noche. Vamos a orar. Señor, gracias Padre te doy por el tiempo que has permitido volver nuevamente a tu casa, los que estuvimos en esta mañana. Agradecido Dios por el día que hemos tenido, de ser bendecido, de los varones, padres, ser saludados. Damos gracias a ti por ese privilegio. Pero Dios, también queremos en esta hora que estés hablando a nuestro corazón, nos estés haciendo entender que tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo, sigues trabajando de la misma manera en el corazón del hombre, en tu creación. Así que Dios, ayúdanos justamente que todas estas cosas que han sucedido en los tiempos antiguos a nosotros nos sirvan como ejemplo. Así que Dios, dejamos justamente que no haya nada ni cosas externas en nuestra mente que nos alejen de la palabra de Dios, porque sabemos que ella es justamente la que penetra en el corazón, la que hace discernir muchas veces nuestros pensamientos. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Bendice a nuestros niños también, a los jóvenes que están en sus clases. Tú los estés guiando, acompañando y para que tengan justamente el conocimiento de nuestro Señor. Bendice esta noche, bendice a los que están en casa también, siguiendo las transmisiones y escuchando la palabra de Dios. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Yo hago la pregunta, no aplica, quizás si yo anoté aquí, ¿no aplicará el texto que acabamos de leer en nuestra vida? ¿No hemos pasado por situaciones difíciles con un ejército detrás de nosotros en algunas áreas de la vida? Porque Moisés viene saliendo de eso. Moisés viene de una persecución porque el faraón quería destruir al pueblo. Moisés viene de una esclavitud que simbólicamente es la esclavitud del pecado. Salimos del mundo de la esclavitud del pecado por la sangre de Jesucristo. Una vez que soy salvo, ahora tengo una posibilidad de poder conversar con Dios, porque antes no se podía, no teníamos esa posibilidad. Moisés, por si acaso, si usted no lo ha analizado, Moisés representa simbólicamente a Jesucristo, es una tipología. Cuando uno analiza todos estos textos, ¿cuánto tiempo pasó Moisés en el monte? ¿Sabe cuántos días pasó? 40 días y 40 noches. Estuvo en el desierto. ¿Quién estuvo 40 días y 40 noches en el desierto? Cuando Moisés dijo, ok, quiero subir con mi gente de mi pueblo, ir a ti, y el Señor le dijo, no subirá nadie más, solamente tú.
porque tú serás la conexión entre yo y el pueblo. En otras palabras, Moisés será el intercedor entre Jehová y el pueblo de Israel. ¿Qué pasó después en un futuro? Jesucristo ya es el único intercedor entre Dios y el hombre. Moisés es una figura que está representando lo que iba a suceder en un futuro. Pero Moisés, no se olviden, no es Cristo, no es Dios, es una persona que él le responde un llamado, pero que realmente también pasó por situaciones, confusiones que se habían creado. Sabemos inclusive lo que sucede también en el momento cuando Moisés sube, abajo el pueblo quedó la embarrada, la escoba, ¿se acuerda? La gente empezó a buscar oro, empezó a juntar todo, fundirlo para levantar un becerro de oro, que en un comienzo, si usted lee el texto, el becerro, ¿para quién era? ¿Lo ha leído, no? Era para Dios, el becerro, hicieron un becerro para ofrecérselo a Dios. Pero Dios justamente vio en el corazón de ellos que en realidad estaban buscando idolatrar algo más que el Dios que no se conoce, al Dios que no se ve. Entonces toda esa situación está pasando Moisés hasta que llega en un punto donde yo necesito saber, Dios, qué voy a hacer. Yo necesito saber qué es lo que tú estás caminando conmigo, porque a la final Moisés está pidiendo una confirmación de su llamado a lo que Dios le estaba demandando. ¿Por qué? ¿Qué pidió Moisés? ¿Qué le pidió Dios a Moisés? Quiero ver tu gloria. O sea, yo he sido obediente, yo te he seguido, pero quiero ver que tú estás conmigo. Y vemos ahí que dice la Escritura que a Dios le pareció bien. Mi hermano, hay cosas que nosotros a veces tenemos que buscar de Dios, pedir a Dios que nos va a parecer bien. Y yo te digo, ¿por qué es necesario buscar a Dios y pedirle a Dios que nos guíe, que nos muestre por qué Él puede tocar el punto exacto, el cual a nosotros nos puede justamente armar o nos puede desarmar? A veces Dios toca las áreas más sensibles de nuestra vida para que podamos hacer cambio y otras veces toca las áreas muy importantes en nuestra vida para que avancemos en el camino hacia adelante. Mi hermano, cada uno de los que estamos aquí no vivimos, por si acaso, alejados de los planes de Dios si tú eres un hijo de Dios. Mire por favor ahí en el versículo 18, porque vemos justamente en el versículo 18 que Moisés hace una determinación en este texto. Entonces le dijo, ¿se acuerda todo lo que acabo de hacer de introducción? ¿Moisés había visto milagros ya? ¿Moisés había visto milagros? ¿Sí o no? Sí, ya había visto milagros. Ya había visto operar la mano de Dios. Dios ya le había dicho que él iba a ser justamente el líder del pueblo, que iba a sacar al pueblo de Egipto. Lo sacó. Pero Moisés, a pesar de eso, quería saber Dios, quería saber Moisés que Dios estaba con él y que caminaba con él. Si vio milagros, vio que la vara se convirtió en serpiente, vio todas las plagas que cayeron sobre el pueblo de Israel, lo que único que está diciendo, y se acuerda lo que mencionábamos en la predicación de la semana pasada, ¿se acuerda de la predicación de la semana pasada? Que era una fe, que la fe ciega, Dios nunca ha querido que nosotros tengamos una fe ciega. Porque llega un momento donde Dios, a pesar de ver milagros, Moisés le está diciendo, pero yo te quiero a ti, no quiero ver milagros, quiero saber que tú estás. Estábamos viendo los milagros como expresión de Dios, pero eso no era lo suficiente para Moisés. Y él toma una determinación y dice versículo 17 en contexto, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Interesante eso, es como Dios, comilla, es como Dios diciendo, oh, me pareció buena tu idea, no se me había ocurrido a mí. No, a Dios ya se le había ocurrido, solamente que está viendo la expresión de Moisés. También haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Miren ese momento. Moisés se atrevió a decirle a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés no quería, ojo, que esto se lo escuché al pastor Enón
un día cuando dice, lo único que Dios no comparte es su gloria con el hombre. Y es verdad, no comparte su gloria. Pero Moisés no quiso la gloria de Dios, sino que, ¿qué dice la Escritura? Quería ver la gloria de Dios. Dios se puede manifestar en gloria, Dios puede obrar en nuestra vida con su gloria, pero Él se determinó a pedirle a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Dios podría mostrar su gloria en nuestro matrimonio? ¿Con nuestros hijos? ¿En nuestro trabajo se podría manifestar Dios su gloria? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido que Dios se manifieste en esa gloria? Por eso, si uno deja que Dios toque el corazón, como dice el versículo 18, entonces Él dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y vemos todo lo que sucede. Mi hermano, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, el Señor Jesucristo también quiere que busquemos una sola cosa, y el Señor siempre dijo que lo buscáramos a Él. Buscar a Cristo, buscar su gloria, realmente nos va a encaminar. Como te dije, hay muchos hombres en la Escritura que lo han buscado. Uno de ellos, dice el Salmo 27, versículo 4, si lo quiere buscar, Salmo 27, 4, él pudo encontrar la manifestación de Dios y pudo también entender qué significaba tener la gloria de Dios encima, y no fue en los momentos más espirituales de su vida, me refiero espirituales, me estoy refiriendo más a religiosos. No digo que el rey David tuvo los encuentros religiosos más importantes que Dios dentro de un templo. Él pudo entender y pudo justamente sentir la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando dice que en el viento, como que estaba en el viento, pero no estaba en el viento? Hasta que sintió un sonido, un silbido apacible. Y Jehová estaba en ese lugar. Experimentó la gloria de Dios. Y dice ahí justamente el Salmo 27, versículo 4, se lo dejo a usted en esta noche, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, Moisés, ¿qué le pide a Dios? Ver su gloria. David, ¿qué le pide a Dios? David pidiéndole a Dios, Señor, te ruego que yo está tomando una determinación. David está justamente pidiéndole a Dios que se manifieste en su vida, y eso ha hecho que tome una decisión y ha determinado su vida, que tomó la decisión de estar siempre en la casa de Dios, y esta buscaré. Hermanos, son determinaciones que como cristianos, después de haber conocido a Cristo, tenemos que estar constantemente tomando, escogiendo. Ahora, como les decía hace un momento, los momentos más cercanos de Dios quizás que pudo experimentar David de Dios fueron justamente en los momentos más difíciles, cuando su ex amigo lo perseguía, cuando Saúl quería matarlo, cuando él se andaba escondiendo. Fue en los momentos que pudo experimentar. Moisés también pudo experimentar a Dios, un momento muy difícil por lo que venía. El pueblo, después vemos que se levanta justamente contra Moisés, siendo de que lo único que él buscaba era tener un encuentro con Dios, y David también lo mismo. Por eso, mi hermano, van a venir situaciones en nuestra vida, pero cada uno de nosotros tenemos que tomar esa determinación si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida y toque el lugar correcto. Hay una historia que leía, que escuchaba la otra vez en un canal de televisión que me gusta, que se llama Turbo, o algo que es puro cosas de vehículos en el cable. Y ahí estaba un compadre ahí contando una historia, y contaba la historia de un taller de cuando estaba Ford construyendo sus vehículos. Dice que contaba él que se le echó a perder una máquina a Henry Ford que fabricaba ciertas piezas del vehículo. Mecánico. Henry Ford tuvo los mejores mecánicos también, o sea, armó los vehículos en cadena, un hombre capo en mecánica, pero se le echó a perder una máquina y se tuvo que parar la fabricación. Y ningún mecánico pudo arreglar
la máquina. Nadie, ni él pudo arreglar la máquina. Dice él que contaba que fueron y trajeron, le comentaron que había una persona que podría arreglar esa máquina. Y contaba la historia que justamente mandaron a buscar al mecánico y el mecánico llegó y revisó la máquina y dijo, ok, agarró su martillo, se acercó a la máquina y le pegó un golpe. Y la máquina se echó a andar. Y dice la historia que Henry Ford le pregunta, ¿y cuánto te debo? Estamos hablando mucho tiempo atrás. Y le dice, $1,000. Y le dice Henry Ford, pero estás loco como $1,000 si te demoraste 2 minutos en pegarle un martillazo. Y le dijo, por pegarle el martillazo, cobré $1. Por saber dónde, 99. ¿Y sabes qué? Yo a veces creo pegar en martillazos correctos en mi vida, de tomar decisiones en mi vida, pero el único que sabe dónde pegar de forma correcta es Dios. Él es el que nos creó. Él sabe dónde nos duele y esto es para bien y para disciplina a veces. Dios sabe. Y antes que Dios nos toque muchas veces a punto débil, ¿por qué no tomar la decisión de decirle, Señor, quiero ver tu gloria en mi vida, quiero que manifiestes tu gloria, quiero tomar una determinación, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en el templo? Hoy en día posiblemente hay otras cosas que hoy en día ocupan mucho más tiempo de nosotros, como decía hoy día en la mañana. Moisés, no se olvide que Moisés no solamente era un predicador o un profeta, Moisés era profeta, aunque antes de ser profeta, acuérdese qué hacía Moisés. ¿Qué hacía Moisés antes? Era un simple pastor de ovejas. Nada más. Pero tuvo un encuentro con Dios. Por eso no sé si tú has tenido un momento en tu vida cuando simplemente estás buscando la presencia de Dios. No sé si te ha sucedido, pero a veces has buscado a Dios y realmente llega a Dios, se manifiesta en tu vida y llega una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y muchos de nosotros quizás a veces quedamos con la boca abierta al ver a Dios actuando en nuestra vida. Pero porque nos decidimos buscarle, porque decidimos pedirle que Él se manifestara en nuestra vida. Éxodo 33, por favor, versículo 19. Por eso Moisés se determinó a pedirle a Dios algo. David también, esto voy a pedir. Moisés también. Y quizás tú también tienes que determinarte a pedirle algunas cosas a Dios, en tener justamente lo que él pedía, Moisés, lo que pedía David, dése cuenta que no fueron cosas materiales de la vida, sino fueron cosas espirituales de la vida. Creo que muchas veces levantamos más oraciones por peticiones de cosas físicas o materiales que tener la presencia de Dios en nuestra vida. Me incluyo a veces. A veces hago una oración, quizás, o usted hace una oración muy temprano en la mañana y todo concierne muchas veces quizás al día, al trabajo, a la comida, pero quizás poco. Señor, ayúdame a poder entender cómo puedo estar más tiempo en tu iglesia. Señor, quizás tu oración de la mañana, ¿cómo yo podría servirte más en tu iglesia? Señor, que tú te manifiestes en este día en mi vida y yo le pueda hablar más gente a Cristo. Creo que a veces esos tiempos que Moisés, David y otros personajes tenían, creo que a veces pasa por un tema de determinación. Y dice el versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Si usted se da cuenta ahí, cuando Moisés, ¿qué le pidió a Dios? ¿Ver qué cosa? Ver su gloria.
Y Dios le dice, ok, voy a mostrar mi gloria, pero se manda a Dios una frase ahí donde hay cosas sumamente interesantes en el versículo 19. Porque si él estaba pidiendo su gloria, no solamente le manifestó la gloria a Moisés, sino, ¿se da cuenta en la última parte? Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Ese día Moisés pudo darse cuenta y descubrir algo importante, que cuando uno le pide a Dios que se manifieste, una de las primeras cosas que Dios manifiesta en la vida de todo creyente es su misericordia. Y a veces no lo vemos así. A veces que pensamos solamente cuando yo me acerqué a Dios, cuando yo busqué de Dios, cuando acepté a Cristo como mi Salvador, me dio vida eterna. Y pensamos en lo eterno, siendo de lo primero que llegó a nuestra vida, el día que te recibiste tú a Cristo como tu Salvador, lo primero que experimentaste fue la misericordia de Dios. Porque por algo el Señor dice en su palabra, y lo dice más adelante, que Él hace misericordia de millares. Dios es un Dios misericordioso. Y Moisés no hubiera podido conocer la misericordia de Dios si él no quiere pasar tiempo con Él. Y no solamente eso, mi hermano, porque cuando tú puedes ver en el texto, no solamente ese día Moisés conocía a Dios, no lo conocía, le está pidiendo que se manifieste. Y no solamente conoció eso, pudo conocer justamente de que estaba enfrente del más santo. Por algo Dios le dice en el versículo 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y no podemos estar delante de Dios tal cual por su santidad. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubrirá con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Él pudo comprender que había protección. Él pudo entender que Dios podría responder a sus requerimientos si él pedía a Dios, pero siempre, ¿por qué? Porque lo único que quería es que él se determinó a pedirle a Dios que se manifestara en su vida. Hermano, no sé cuántos de nosotros hemos querido ver a personas, me acuerdo hace tiempo atrás, tuve la oportunidad de ir allá al Estadio Nacional, y me acuerdo que ahí cuando tú llegas a Juan Pinto Durán, los que han ido a Juan Pinto Durán, están las vallas de los carabineros, cierran la calle, y me acuerdo cuando fui allá a Juan Pinto Durán, uno se siente como importante porque hay alguien en la puerta de Juan Pinto Durán y te dice, te hace así, y tú sacas pecho. Toda la gente quiere saludar o entrar, y uno, y te dicen pasa, y tú pasas, y te sientes algo especial. ¿Por qué? Porque toda la gente ahí quiere ver a sus ídolos, a las personas, y me acuerdo cuando entramos a Juan Pinto Durán, y estaban ahí los jugadores, ahí tuve la oportunidad de conocer a algunos jugadores que me presentaron, y hoy día por ahí tengo unas fotos por ahí con algunos de ellos, pero a la final justamente yo pensaba hoy en día, lo pienso, ¿por qué razón uno está ahí o por qué Dios nos llevó a ese lugar? Y era por un motivo, es que los deportistas pudieran conocer el nombre de Cristo. Pero miro a la vez a la gente. ¿Sabe cuánta gente se para a buscar un ídolo? Cuando estuvimos aquí, algunos tuvieron la oportunidad de estar aquí cuando se jugó la Copa América. ¿Se acuerdan algunos que estuvieron ahí y vieron a Messi pasar por al lado? Y la gente cómo se amontonaba y Dios los puso ahí con algún motivo, una razón. Pero cómo la gente busca el poder querer estar con un ídolo. Lo mismo pasaba allá. Y Moisés está pidiendo no a un ídolo, sino a Dios Padre tener un momento con él. Por eso, mi hermano, Dios muestra su misericordia con cada uno de nosotros, para que por nosotros podamos acercarnos a Dios confiadamente. Hoy en día muchos están buscando otras experiencias donde se puedan conectar con Dios, pero no, solamente hay uno nomás. Dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. ¿Se lo sabe usted, me imagino? ¿Amén? Romanos 3:10, ¿qué dice? ¿No hay justo? Solo hay uno.
Y ese día Moisés, sin conocer la Trinidad como tal, porque ni siquiera conocía a Dios en ese periodo, acuérdense que conocían a un Dios mencionado, pero él tiene su primer encuentro. Por eso cuando Dios le habló, él no sabía con quién estaba hablando. Dios se estaba manifestando en esa primera etapa, después justamente de lo que vemos en la creación, donde Dios hablaba con el hombre. ¿Se acuerda del otro día, del día miércoles, de la predicación del miércoles? Cómo Dios hablaba con algunos personajes, desde Adán hasta su séptima generación, con Noé, con Enoc, pero con Moisés llega un momento donde Moisés solamente había escuchado de Dios, había sido transmitido, pero él nunca había tenido un encuentro con él, hasta que Dios lo busca. Y una vez que lo encuentra, para Moisés no es suficiente el conocer a Dios, sino él quiere que Dios se manifieste en su vida. Por eso, mi hermano, ¿estamos buscando o tratando de encontrar a Dios después de nuestra salvación? ¿Estamos realmente queriendo la presencia de Dios en nuestra vida, que se manifieste lo glorioso de Dios en nuestra vida? ¿Estamos tomando determinaciones como la estaba tomando justamente David al pedirle a Dios algunas cosas, como estar en su casa todos los días? Mira lo que dice Éxodo 34, por favor. A propósito también de un pequeño paréntesis, para aclarar algo. Un pequeño paréntesis. Hoy en día hay muchos movimientos exbautistas, y lo aclaro. El bautista tiene muy buen conocimiento, muy buen estudio. Pero hay lamentablemente mucho exbautista tratando de mezclar el cristianismo, comilla, bíblico, bautista, comilla, mezclándolo con la ley. Y lamentablemente hay muchos grupos exbautistas que están aferrándose a la ley, llegando casi a ser medios como estos movimientos judíos mesiánicos o cristianos mesiánicos, que son cristianos pero medio judíos. Yo te digo algo, cuando Moisés buscó a Dios, no conocía a Cristo. Cristo tenía que venir 2000 años más adelante. Pero sí conoció algo Moisés. Y lo vemos ahí que Dios le dice que escriba ahí, que traiga unas tablas de piedra y que Dios va a escribir, ¿se acuerda? Pero eso era para demostrarle al hombre lo que era importante de que había un sustituto. Pero dice después el libro de Gálatas o Romanos también menciona de que nosotros no estamos viviendo bajo la ley, ni somos amparados bajo la ley, pero lamentablemente, como te digo, hay muchos hoy en día exbautistas que están tratando de mezclar el conocimiento bautista con el conocimiento de la ley y están como creando algo nuevo. Mi hermano, el problema es que si nosotros le damos énfasis a la ley, estamos sacando a Cristo de su lugar. Porque Cristo es lo importante, no la ley. Es Cristo el que derramó su sangre. Y recién leíamos en Romanos 3:10, no hay justo, ni aún uno, ni la ley, mi hermano, es justa. Porque el único justo es Jesucristo. Por eso siga, por si acaso, siempre los principios de Dios a través de su palabra, apuntando siempre la vida a Jesucristo. Y hay muchos grupos, y otros grupos también, por allá abajo, por la carretera, que buscan esa mezcla entre Jesucristo y la ley. No, por si acaso, cierre paréntesis como mención. Capítulo 34. Versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Qué pasaron con las primeras? Eso es interesante. Yo he tratado de buscarle una explicación, pero no, hasta el día de hoy no la puedo encontrar.
se imagina usted, Dios escribió unas tablas y Moisés llega a donde su pueblo y las quebra, enojado. Bueno, después repitió algo muy parecido más adelante cuando golpeó la piedra. Había un problema en Moisés, carácter, se enojaba. Quebró las primeras tablas, más adelante después golpea la peña, ¿se acuerda? Era un problemita, era un humano que fallaba. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y ahí le dice, las quebraste tú. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Qué quería Dios en ese momento? Un pequeño esfuerzo en base a su fe. Muchas veces, mi hermano, y esto lo dije el otro día, cuando usted esté en una iglesia y hagan una invitación, salga. ¿Dios podría haber hablado a Moisés abajo en el monte? ¿Sí? Moisés podría haber alisado las tablas ya sentadito en su silla o abajo en su banca, ahí tranquilito, y Dios le dice, quédate ahí nomás y ahí yo voy a escribir. Lo podría haber hecho, pero siempre después de un encuentro con Dios, Dios pide un esfuerzo, un movimiento, un compromiso, y siempre el Señor habla de ir hacia Cristo, ir hacia Dios. Por eso simbólicamente en las iglesias cristianas todavía se hacen invitaciones, espero que nunca se dejen de hacer. Porque es justamente una demostración de nosotros de haber escuchado la palabra e ir hacia allá. Y aquí vemos no solamente eso, sino también vemos lo importante y que la palabra de Dios remarca constantemente, que no sé si a veces lo hacemos, pero dice que de temprano, fuera muy temprano en la mañana, a tener una conversación con Dios. Muchas veces quizás conversamos con Dios antes de dormir y a veces no alcanzamos a terminar la conversación. Pero aquí dice, Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate en mí sobre la cumbre del monte. Mi hermano, si vas a estar cercano a Dios, vas a tener que caminar hacia Dios. Y también Dios pidió algo que fuera temprano. Aunque yo sé que Dios es un Dios de todo lugar, amén. Dios es un Dios de todo lugar, está en todos los lugares. Dios es un Dios de toda hora, amén. Pero por algo dice temprano en la mañana. Si usted lee algunos escritos en la Biblia, mire por favor Marcos capítulo 1. Deje una cintita ahí en Éxodo 34. Marcos capítulo 1. Lo que hay que entender, según la tradición judía, ¿por qué de temprano en la mañana se buscaba a Dios? Porque técnicamente, como comilla, era el término del día. El día judío empezaba justamente desde las 6 en adelante hasta el otro día. A veces pensamos que es de mañana, mañana en la mañana, mañana en la tarde, por si acaso para un judío. Ese es el simbolismo. Es como lo hacemos nosotros, quizás lo buscamos de noche, pero los tiempos para el Señor era el final. ¿Cuándo descansó el Señor? Al final. Siempre habla del final del día y eso comienza el otro día en la mañana. Dice ahí, por si acaso, en Marcos 1, versículo 34, si lo invito a leer a usted, por favor, 34 y 35. A la 1, a las 2 y a las 3.
¿Se da cuenta lo que dice ahí? Que él se levantaba muy de temprano, pero es interesante que hay algunos que conocen la oscuridad de la noche, no conocen la oscuridad de la mañana. Algunos, digo yo. Si usted se levanta a las 5 de la mañana, ¿cómo está? A eso me refiero. Por eso dice el texto, y el Señor Jesucristo se levantaba estando oscuro. Muy de... Si Jesucristo, estando en carne, oraba a su Padre, y lo hemos escuchado otras veces, ¿cuánto más nosotros? Por eso Dios tiene un acto simbólico también, el de buscar temprano. Lo primero que tenemos que hacer al despertar es buscar a Dios. Y es ahí, en ese buscar con Dios, donde Dios manifestó su gloria a Moisés. Es muy de temprano en la mañana. Yo no digo, mi hermano, que es la única manera. Como te dije, Dios es un Dios de toda hora, es un Dios de todo lugar, pero es importante para Dios. Y vemos a un hombre que uno podría decir, pero pastor, entienda, es que yo ya no soy tan joven. ¿Qué edad tenía Moisés? 85. Y tenía que subir el monte. 85 años subiendo el monte. ¿Por qué? El Señor dijo, no, es que de 85 años, no, yo voy a ir a tu encuentro. No, ven, levántate, haz tu esfuerzo, de muy temprano y que yo voy a hablar contigo. No se olvide que Dios justamente lo que quería obrar en la vida de Moisés era que él experimentara la misericordia primeramente de Dios sobre su vida. Porque Dios estaba diciéndole a él, verás mi gloria, pero ¿por qué? Porque te voy a mostrar mi misericordia, que soy muy misericordioso. Mi hermano, todos aquí, sin excepción, somos personas necesitadas de la presencia y la gloria de Dios en nuestra vida. Y muchas veces una forma de demostrar que necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida es buscar a Dios de mañana. Es buscar a Dios justamente en ese lugar, en un tiempo solo, donde Dios representa justamente al mediador entre Israel y Dios. Ahí vemos en Éxodo capítulo 34, y mire lo que Dios le dice, porque eso está hablando de cómo yo encuentro a Dios, cómo yo encuentro la presencia de Dios, cómo Dios manifiesta su gloria en mi vida. Y dice justamente, versículo 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Pero mire versículo 3, ¿qué dice? Y no suba hombre contigo, ¿qué dice? Ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pescan delante del monte. Mi hermano, Dios se encuentra contigo individualmente. Porque simbólicamente, como te decía hace un momento, Moisés representa ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Y Dios no salva en conjunto. Dios salva individualmente. El recibir a Cristo es individual. Algunos me han preguntado, a veces en el texto que se encuentra en el Hecho, del libro de Hechos, cuando Pablo está ahí en su palabra y dice, y serán salvos tú y tu casa. El texto no está diciendo que si el papá se salvan todos, sino está hablando justamente en la tradición de aquellos tiempos, es que si la cabeza se rendía a algo, todo el resto se rendía a algo. Es como por lo regular hoy día, por ejemplo, los hijos de los papás colocolinos, adivinen qué son. Ni un brillo, ¿ven? Copian. ¿Cierto, tío? ¿No? Les dolió a algunos colocolinos, pero es verdad. Por lo regular. Yo te digo, no es así, no es que yo soy salvo porque mi papá, sino que es una promesa de Dios que cuando un hombre se rinde a Dios, por lo regular, lo vimos en la mañana, el legado que transmite es que sus hijos se conviertan. Es una promesa de Dios. Serás salvo tú y tu casa. Y fue así, en ese contexto. Ahora, no necesariamente, por si acaso, si yo soy un padre que me entrego a las cosas de Dios, soy fiel, ¿yo podría tener un hijo que no se convierta nunca? Sí, porque la salvación es
individual, personal. A pesar de que hay una promesa detrás, pero es el deseo de Dios, porque acuérdese lo que Dios dijo también, que Él quiere que todos procedan, pero ¿todos se arrepienten? No, pero el deseo es que todos se salven. Entonces vemos aquí Moisés que dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. No haya nada en el monte, es un tiempo entre tú solamente y nadie más, entre tú y yo. Pero le dijo que fuera temprano, le dijo que fuera a primera hora. Por eso, mi hermano, la oración es importante, por eso yo doy gracias porque algunos hermanos aquí el día lunes se dan el tiempo de orar por la iglesia, orar por algunos de nosotros. Yo sé que, mi hermano, no todos somos llamados muchas veces a estar en ese momento de oración, porque hay gente a veces que un día me dijeron, pastor, ¿y por qué no está toda la iglesia orando? Yo le dije, no, porque Dios en su multiforme a cada uno de nosotros repartió dones. Y hay algunos que son muy buenos para orar, hay otros que son muy buenos para servir en otras áreas, hay muy buenos para esto. Dios en su multiforme gracia reparte como Él quiere. Y yo te digo, hay hermanos en nuestra iglesia y en muchas otras iglesias que a veces estos hermanos, usted le pregunta, ¿usted hace algo en la iglesia? No, yo no hago nada. Pero ¿sabe qué? Yo me levanto a las 2, 3 de la mañana y oro por mi iglesia. Yo te digo, están haciendo la obra de Dios. Doblan sus rodillas. Y hay otros que no están orando mucho, quizás, pero están sirviendo en forma presencial en las cosas de Dios. Pero realmente hay que en un momento en nuestra vida individualmente deberíamos buscar a Dios y tener un tiempo con Él para que Dios manifieste su gloria. Pero yo tengo que en esa manifestación también decirle a Dios, Dios, quiero esto para mi familia, mi hogar. Ojalá sea en un desarrollo espiritual. Ahí en el versículo 28, por favor, de Éxodo 34. Por eso cuando busques de Dios, búscalo a Dios a solas. Busca a Dios a solas. Cristo fue a un lugar desierto porque tenía realmente gente que lo apremiaba todo el día, situaciones de aquel tiempo sanando gente. Por eso dice el texto que leíamos recién, mucha gente lo apremiaba, mucha gente quería un milagro, una solución. Pero dice la Escritura que Jesucristo fue a solas a encontrarse con el Padre. Y dice ahí el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28 o versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová. Qué maravilloso eso, ¿cierto? Estuvo allí con Jehová. ¿Cuántos días estuvo con Dios? Y él solamente quería ver la gloria nomás. Qué privilegio más grande de tener Moisés. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Mire lo maravilloso que es un reflejo de lo que iba a ser Jesucristo. Porque muchos dicen, pero Jesús, porque era Dios, no comió pan. Aquí ve a un hombre mortal, pero que Dios lo está sosteniendo. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Y qué escribió? Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se le acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí.
Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Por ese caso, eso es un acto simbólico también de lo que nosotros, e inclusive tú eres. El Señor te llamó a ti y me llamó a mí luminares. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, y me refiero a la experiencia de la palabra, no a cosas extraordinarias. Cuando tú tienes una experiencia de la palabra de Dios, cuando tú eres portador de la palabra de Dios y vives conforme a este libro, tú resplandeces. El Señor por eso justamente habló de nosotros que ninguna lámpara se ponía debajo de un almud, sino que se ponía encima para poder resplandecer en el lugar en que usted se encontraba. Lo que pasa es que simbólicamente Moisés era una lámpara que traía justamente el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Pero eso llegó porque tuvo un encuentro con Dios, porque pudo experimentar la misericordia de Dios. Y es exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Tú pudiste tener una relación con Dios y aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero viste milagro de Dios en tu vida, pero llega una vez en tu vida donde tú tienes que determinarte a decir, yo quiero tener un tiempo con Dios, y en ese tiempo individual con Dios, en oración, quizás en la mañana muy temprano, quizás en alguna hora, en un lugar aparte solo, puedas pedir a Dios justamente que se manifieste en tu vida. Y Dios se va a manifestar si Él quiere, y en especial lo hace porque es misericordioso. Porque la única manera de cuando Dios se manifieste en nuestra vida, lo primero que nos hace ver a nosotros, que la única manera que Dios se manifieste es primero que nosotros estemos bien con Él. Porque donde justamente hay el pecado, Dios trae la misericordia del que se arrepiente. Por eso estuvo allí 40 días y 40 noches. Ninguno quizás de nosotros hemos tenido o hemos experimentado ese momento. Ninguno ha estado 40 días y 40 noches sin comer ni beber, pero simbólicamente sí podemos hacerlo cuando buscamos de Dios. Por eso, mi hermano, hoy en día cada uno de nosotros tenemos justamente que empezar a tener esos tiempos de Dios. Y mire, por favor, quiero llevarle ahí a Lucas 15, por favor, rápidamente. En Lucas 15 podemos encontrar justamente ese rápidamente, aunque el otro día Pastor Diego tocó una porción de eso, nos muestra a ese Padre justamente compasivo, ese Padre lleno de misericordia. Ahí en el versículo 20, si usted puede ver la comparación a veces de la vida del creyente, Moisés fue, Señor, quiero ver tu gloria. Amén. Y en Lucas 15, versículo 20, fue donde el Hijo, donde el Padre, y le pidió la gloria. ¿Le pidió la gloria o no le pidió gloria? Y levantándose vino a su Padre. Lucas 15. Y cuando aún estaba lejos, le vio su Padre y fue movido a misericordia. Cuando habla la historia del Hijo pródigo, ¿qué fue el Hijo pródigo cuando fue temprano a buscar a Dios? Comillas, simbólicamente a Dios, a pedir beneficios, su herencia. Mire el contraste, uno pidiendo la gloria, el otro pidiendo sus beneficios. Y ahí vemos justamente que él gastó todo hasta que en el versículo 20 nuevamente toma una decisión de ir al Padre. ¿Y qué dice? Versículo 20, y levantándose, tal cual como lo hizo en un comienzo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a ¿qué? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que él iba a tener misericordia. Entonces se da cuenta
cuando yo miro la historia del hijo pródigo, puedo ver la gran diferencia, pero le digo algo, ambos, no interesa cómo haya sido, ambos experimentaron la misericordia del Padre. Uno buscando su gloria, el otro después estar comiendo con los cerdos. Cualquiera puede tener un reencuentro con Dios. Hasta el hombre más obediente como Moisés hasta en esa etapa de hacer y conducir un pueblo versus simbólicamente este hombre malgastando todo y después quiere volver donde su padre. Por eso es un ejemplo de un contraste diferente. Pero vemos en el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traedle el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Cuál queremos ser? ¿Aquel Moisés que va, o como David que va y busca de Dios algo más espiritual? ¿O la primera etapa de este hombre que solamente quería un beneficio para malgastarlo, dice la Escritura? Pero lo maravilloso de estas dos historias es que Dios repitió las mismas palabras, que Él era misericordioso. Era misericordioso el que buscaba también misericordia. Quizás no hemos pasado mucho tiempo con Dios en este último tiempo. Quizás no nos hemos levantado, quizás de mañana durante estos meses. Pero te digo algo, todavía se puede lograr y hacer algo. Quizás nuestras oraciones a veces están muy enfocados, como dice el libro de Santiago, en la parte terrenal y nos olvidamos de la parte espiritual. Moisés nunca pidió nada físico hasta ese momento. Lo único que pidió era justamente ver la gloria de Dios. Saber que Dios estaba caminando con él en lo que venía. Y hay otros personajes como Josué, que Dios fue y los encontró y les dio promesa, pero si ellos justamente buscaban al Dios de su Padre. Por eso, mi hermano, realmente, ¿cuál es nuestro tiempo que estamos pasando con Dios y en especial en oración? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste muy de mañana o en la madrugada y levantaste una oración para que Dios se manifestara en tu vida? Sobre todo, no te olvides que Dios es un Dios de misericordia. Y si realmente has pasado momentos difíciles, no te olvides que Dios sabe tocar el lugar correcto para que nosotros le busquemos, para que su máquina, su creación funcione de la forma correcta. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres paciente con nosotros, porque esperas que cada uno de nosotros te busquemos, porque como dice tu escritura, tú eres un Dios de paciencia, aunque los hombres a veces y en los tiempos antiguos tenían por tardanza tus promesas, tú eres un Dios paciente. Y quizás has estado esperando durante este tiempo, durante estos meses, estos años, en tu paciencia al que te busquemos. Pero quizás estás poniendo justamente, como lo vimos ya semanas anteriores, hablar de la fe, ahora ir hacia otro paso. Es poder encontrarnos contigo individualmente, personalmente, y no poniendo nuestra vista en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Por eso Dios enciende ese fuego en nuestro interior, esa llama de querer pasar un tiempo contigo en oración, de quizás tomar la determinación de buscarte en la mañana muy temprano y decirle, Dios, quiero que te manifiestes en mi vida, quiero que me acompañes en todo lo que voy a hacer, guíame en mi trabajo en esta semana. Dame la oportunidad de poder alcanzar a otras personas a Cristo. No te olvides que Dios no interesa lo que haya sucedido, lo que hayas hecho, lo que haya estado pasando. Dios es un Dios grande en misericordia y tardo para enojarse con nosotros. Por eso, Padre mío,
te ruego, Dios, que nos hagas entender y ver que necesitamos quizás esos tiempos. Como decía hace un momento, Dios, quizás hay mucha gente muy buena para orar en nuestra iglesia y doy gracias por cada uno de ellos. Pero algunas veces nosotros tenemos que tomar la determinación de buscar a Dios y tener un encuentro personal con Él para que Dios se manifieste y saber solamente que Dios te está acompañando en donde andes y saber que Dios quiere que tu rostro o tu boca resplandezca hacia el mundo. Pero a veces los ajetreados de la vida, el trabajo, las situaciones que se están dando en nuestro país, la inflación que muchos llaman, nos tienen preocupados en otras cosas cuando la verdadera paz que el mundo no conoce se encuentra en Jesucristo. Pasar tiempo con Él nos da justamente ese descanso, que no importa lo que esté sucediendo en nuestro país, tú tienes cuidado de nosotros. Hazme entender, Dios, de esa manera, que podamos estar tranquilos y saber que todo está bajo control si tú estás caminando a nuestro lado. Así que Dios realmente enciende, como te decía hace un momento, esa llama en nuestro corazón, en nuestra mente de poder buscarte y quizás hasta hoy en la noche tomar un tiempo a solas y poder dirigirnos a ti para que esta semana sea una semana de bendición en todo lo que emprendamos. Pero necesitamos a veces pasar un tiempo entre tú y yo, Dios. Que así sea, mi Señor, porque cuando te buscamos de todo corazón, te hallamos. Tú dijiste una gran promesa: buscadme y hallaréis. Y estoy seguro que cuando uno va con un corazón genuino, entonces Dios se manifiesta. Bendice Dios a cada uno de mis hermanos de esta congregación, aquellos que sí buscan también constantemente a Dios, aquellos que glorifican a Dios en el lugar que están. Y gracias, Dios, porque hay muchas personas también en nuestra iglesia que oran constantemente los unos por los otros. Son, creo, los que sostienen muchas veces las obras. Gracias, mi Señor, bendice esta noche a cada uno, aquellos que toman decisión, aquellos que van a hacer un ajuste, aquellos que a lo mejor estaban siendo probados, pero pasar un tiempo con Dios es el mejor lugar a pesar de todo lo que se esté viviendo. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.